Encerramos ese juguete que nos daba miedo en un armario, pero las cosas resultaron ser aún peores. Desde el primer día, desde que escuchábamos ruidos que provenían de ahí dentro, como si intentara salir. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí, por dejarnos entrar a sus dispositivos con una nueva dosis de historias paranormales, de relatos que van a dejarles pensando, que van a quedarse con ustedes mucho tiempo después de que den por terminado este episodio. Los relatos de hoy, sobre todo el segundo, son muy fuertes. Hablan de temas que son bastante delicados, de esos que ni siquiera se pueden decir eh, la palabra, y que involucran a una persona intentando terminar con su... Vamos a tomarlos con mucha seriedad y, aunque ya lo saben, quiero aprovechar para recordarles que a toda la gente deprimida allá afuera, que se siente sola, no lo están. Son parte de esta comunidad, de esta familia. Y todo lo que venga, lo atravesamos juntos. Siempre podrán contar con nosotros. Así que es hora de adentrarnos en las oscuras historias de hoy, pero quiero mandarles un abrazo a las personas que han compartido sus historias de esta noche y a todos ustedes también. Un abrazo que trascienda este micrófono. Apaga la luz y escucha. Está comenzando Relatos de la Noche. Hola, me llamo Ángel Leonardo. Vivo actualmente en Estados Unidos, pero soy originario de México. Desde hace poco comencé a escuchar su podcast, y aunque siempre he sido escéptico con estos temas, he recordado ciertas experiencias que viví y que nunca encontré cómo explicar. Hace poco nos mudamos a una casa con un jardín muy grande, pero esta historia empezó antes, cuando todavía vivíamos en unos departamentitos pequeños. Mi mamá siempre ha sido muy supersticiosa, más desde que hace años tomó ayahuasca, una bebida que según ella le permitió ver su vida pasada. Desde entonces, su fe en lo espiritual se intensificó. Mi papá, por otro lado, es todo lo contrario, escéptico, cerrado, y no le gusta hablar de estas cosas. Una vez, una tía le regaló a mi mamá un duende de adorno. Era pequeño, con el rostro sonriente, ropa verde oscura y un gorrito puntiagudo. Mi mamá nos pidió a mis hermanas y a mí que lo tratáramos como si fuera uno más de la familia. En ese momento nos dio risa, pero aceptamos sin problema. Lo pusimos en una repisa del comedor. Al principio todo siguió normal. El duende solo estaba ahí como un adorno más, pero poco a poco, por más loco que suene, empezaron a pasarnos cosas raras. Un día que estábamos solos en casa, mis dos hermanas y yo, la menor, que entonces tenía 5 años, se fue al baño y de repente noté que ya se había tardado casi una hora. Me acerqué preocupado, y justo cuando toqué la puerta, escuché cómo se estaba riendo. Oye, ¿todo bien?, pregunté. La risa se cortó de golpe. Mi hermanita me respondió con toda tranquilidad. Sí, Ángel, es que me hace reír mucho. ¿Quién?, le pregunté. Mi amigo nuevo, dijo sin pensarlo. Eso me heló la sangre. Le pedí que me abriera y cuando lo hizo salió corriendo riéndose como si nada. Yo revisé bien el baño, pero no encontré nada fuera de lugar. Esa noche, cuando llegó mi mamá, le conté todo. Me dijo que no me preocupara, que ella se iba a encargar. Pensé que ahí acabaría todo, pero no fue así. Con el tiempo empezaron a ocurrir cosas pequeñas pero inquietantes. Objetos desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles. Mis llaves, mi cargador, mi cartera. Todos pensábamos que era descuido hasta que empezó a volverse una constante. Mi hermana mayor dejó de dormir sola. Sentía que alguien la observaba por las noches. Descubríamos a la pequeña hablando sola por la casa y de repente nos decía cosas como:
Mi amigo me dijo que tú no le caes bien. Un día desperté y sentí que algo andaba mal. Al buscar mis lentes en el buró, me di cuenta de que estaban rotos, partidos en dos, como si alguien los hubiera quebrado con toda intención. Ahí fue cuando dije, basta. Mi mamá, lejos de ignorarlo, aceptó que el duende podía estar haciendo cosas. Esa misma noche lo metió en una caja de madera junto con sal, agua bendita y algunas oraciones que le había enseñado una señora. Lo encerramos en un closet, pero fue peor. Esa misma semana comenzaron los ruidos. Pisadas en el pasillo cuando todos estábamos en la sala. Cosas que se caían, puertas que se cerraban de golpe. En una ocasión toda la familia estaba viendo la tele cuando escuchamos claramente cómo alguien corrió por el pasillo, pero todos estábamos ahí, en la sala. Mi hermana pequeña dejó de hablar de su amigo, pero empezó a tener pesadillas en las que lloraba dormida y decía, no me lleves, no me lleves por favor. Una noche mientras mi papá dormía, él, que siempre fue el más escéptico, se despertó gritando porque alguien le había susurrado al oído. Fue la primera vez que él aceptó que algo estaba muy mal. No sabíamos qué más hacer hasta que una vecina nos recomendó que nos deshiciéramos del duende de forma definitiva, enterrándolo lejos de la casa, en tierra suelta, y despidiéndolo con respeto. Lo hicimos aunque no sabíamos si funcionaría, y desde entonces todo se empezó a calmar. Sin embargo, al mudarnos a la nueva casa, la primera noche volvió algo que yo ya conocía. Esa misma sensación. Ahora fue porque escuché una especie de risa burlona que primero escuché a lo lejos. Luego sentí que venía desde debajo de mi cama. Al día siguiente mi hermana menor se quedó observando fijamente a un rincón del jardín durante varios minutos y dijo que le hablaban desde ahí. No sé si nos deshicimos realmente de eso, si eso es realmente posible, o si él se vino con nosotros. Esa es la historia hasta ahora. Gracias por escucharla. Comunidad, estaba listo ya el episodio de hoy, pero me contaron una historia muy, muy buena y tenía que compartirla con ustedes. Así que permítanme integrarles un extra aquí y disculpen si se mete la tormenta. Recuerden que no estamos grabando desde un estudio, sino desde una casa y hay una tormenta bastante fuerte aquí en Ciudad de México, pero vamos con esta historia. Hola comunidad, me gustaría compartirles una historia que me platicaron hace unos días. Se alargó mucho una reunión de amigos y mi pareja, otro amigo y yo decidimos tomar un servicio de transporte de aplicación para llegar a casa tranquilos. El conductor fue muy amable con nosotros y la oportunidad se dio para platicar con él a profundidad sobre qué lo llevaba a Tijuana, ya que tiene un acento particular. Nos contó que era de Guatemala, que venía a buscar una mejor vida. Estaba por iniciar un emprendimiento y para solventar sus gastos decidió dedicar unas horas a trabajar de conductor durante las noches. La plática siguió y con ello, por supuesto, la pregunta es si le ha tocado vivir algo extraño durante sus viajes. Esto fue lo que nos dijo. Sin duda, una de las historias más impactantes que me han contado. Yo siempre he sido una persona muy sensible ante ciertas cosas. Desde niño siento presencias y en ocasiones he llegado a ver a personas que ya no están aquí. No sé si me explique. Hace unos meses me pidieron un servicio como este, cerca de la 1 de la madrugada, en una colonia entre Rosarito y Santa Fe. Si conocen por ahí sabrán que muchas de esas calles tienen aún terracería y hay que tener mucho cuidado con no lastimar el carro. Dejé al usuario y de regreso me movía con mucha precaución, ya que no solo estaba muy accidentado el suelo, sino que también muy oscuro y solo. De un momento a otro sentí esa sensación en el cuerpo. Nunca sé cómo explicarla, pero es muy incómoda. Sentí una presencia de las malas. No quise fijarme mucho, pero inevitablemente volteé a mi derecha y a unos 3 metros, de aquí a allá, estaba una mujer,
con una como capa negra que llegaba al suelo, muy sucia, especialmente cerca de los pies. Estaba casi de espaldas, medio volteada. Quise acelerar, pero el carro simplemente dejó de avanzar. Estaba prendido, pero no respondía. La mujer comenzó a darse la vuelta lentamente, y aunque estaba paralizado de miedo, no podía quitar la mirada. Noté que en una mano tenía una vela prendida. No les puedo explicar el terror que tenía de verle el rostro. Solo sé que no quería hacerlo. El pie lo tenía al fondo del acelerador. Noté que tenía el cabello muy largo, y al girar hacia mí, en la otra mano tenía un hueso muy largo. En cuanto lo vi, el carro reaccionó, y salí de ahí lo más rápido que pude. Solo agradezco que nunca pude verle la cara. Si lo hubiera hecho, creo que me hubiera vuelto loco. Hola, Uriel. Me llamo Diana y soy de Monterrey, Nuevo León. Desde hace años escucho las historias que han compartido en esta gran comunidad y por primera vez he decidido compartir una de mis vivencias paranormales. La más importante, la más dura. Considerando también que es un año especial para hacerlo. Es la primera vez que me atrevo a escribir sobre esto y quizás llegue a divagar mucho, pero espero que tú puedas resumirla si es necesario. Contarla de ese modo tan mágico y aterrador que te caracteriza. Verás, todo comenzó cuando tenía 16 años. En aquel tiempo tuvimos un evento en mi familia que me llevó a una horrible depresión, que posteriormente me llevó a 3 intentos de suicidio. El primero y el más importante para esta historia fue en la línea 2 del metro, en la estación San Nicolás. Era de noche, iba de regreso ya tarde a la casa desde la prepa y sentía, en serio, en ese momento sentía que ya no podía más. Estaba aterrada, me sentía encerrada, sin escape. Era algo que sentía que no podía hablar con nadie además de mi hermana. Algo que me hacía sentir desesperanzada porque sabía perfectamente que no había escapatoria, solo enfrentamiento, y era lo que menos quería. Así que ahí, en medio del gentío, estando ya en el andén, miré hacia abajo, hacia la avenida Universidad, llena del tráfico, de ruido, de la vida pasando. El metro aquí no es subterráneo, sino elevado, en puentes. Las estaciones te dejan ver hacia la ciudad. Sentí que ahí estaba mi salida, mi salvación. Estaba llorando. Intentaba ocultarlo, pero me daba cuenta de que varias personas sí chismoseaban sobre mí al verme, pero nada más. Dejé mi mochila en el suelo. Llegó un metro y se fue. Ahí decidí subirme a la barda. Estaba segura de que podría en el siguiente terminarlo todo y descansar. Sin embargo, cuando se acercaba el siguiente tren, cuando yo reuní el valor, alguien me jaló. Sentí como si me hubieran jalado de la blusa y me hubieran tirado de ella. Me hicieron caer de regreso al andén. Aturdida por el golpe, que fue bastante doloroso, busqué enojada a quien se había metido donde nadie le había llamado, pero no había nadie cerca de mí. Miré bien, no había nadie en todo el andén. Algunas personas apenas estaban empezando a subir las escaleras hacia allá. Sentí escalofríos y con cierto miedo por la situación, opté por tomar mi mochila e irme. Yo no tenía que tomar el metro para llegar a mi casa, así que corriendo bajé las escaleras y fui hacia la parada del camión, que a esa hora ya estaba bastante solitaria. Era una ruta poco transitada durante la noche, ya que era un camión que hacía un recorrido corto y, para colmo, siempre se tardaba mucho en pasar. Esa hora que estuve ahí parada, junto con 2 señoras y un señor que, por fortuna, llegaron un poco después de mí, me sentí todo el tiempo observada, desde arriba, desde el andén del metro que acababa de dejar. Semanas después, debido a la situación en mi casa, llegué a olvidar por momentos esa extraña situación que había impedido mi plan. Pero mi depresión continuaba y mis sentimientos de desesperanza igual. La verdad, ya estaba buscando nuevamente otra oportunidad,
otro pequeño momento de valentía para volver a intentarlo en otro lugar o de otra forma. Sin embargo, cuando esos pensamientos estaban más presentes, fue cuando lo vi por primera vez. No recuerdo el día exacto, solo sé que fue poco después de la primera mitad de marzo del 2011, ya que recién había cumplido los 17. Era de noche y, como todos los regiomontanos saben, el clima en marzo puede ser tan caluroso como frío. Esa noche era fría, no lo suficiente como para andar temblando, pero sí para no querer dejar la cama calientita. Los pies se te enfriaban si caminabas solo en calcetines. Mi mamá, mi perrita y yo éramos las únicas en casa. Mi hermana se había ido a quedar a la casa de su novio, y el esposo de mi mamá había tenido el turno de noche, así que estábamos solas. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba ahí en la habitación de mi mamá, viendo la tele que tenían ella y su pareja, ya que quería estar acostada y la otra tele se encontraba en el comedor. Fue entonces que escuché a mi perrita gemir. Era como si hubiera querido llorar, pero se le había atorado el quejido. Fue un ruido extraño y le hablé, pero no me hizo caso. Ella era una perrita que había tenido desde que nació. Siempre me había seguido a mí. Nuestra conexión era única y siempre me hacía caso. Así que comprenderán mi extrañeza en ese momento. Aproveché los anuncios para levantarme. Mi mamá ya estaba profundamente dormida y solía despertarse fácil si una luz se encendía. Así que a oscuras salí del cuarto, que estaba con la puerta abierta aún. Nuestra casa era la típica de Infonavit, de interés social. Casitas pequeñas muy populares en México. Un piso, un baño, 2 recámaras y comedor, recibidor y cocina casi pegados. Así que la habitación de mi mamá se encontraba justo al lado del baño. Pero aunque tuve la sensación de encender esa luz para ver algo en el resto de la casa, decidí no hacerlo. Las lámparas de la calle ya iluminaban lo necesario al interior a través de la cortina. Mínimo no iba a chocar con alguna silla antes de llegar al apagador que estaba en la entrada, que era el que más iluminaba. Pero en mi corto camino me encontré con mi perrita. Estaba en un rincón, cerca de la puerta cerrada del baño. Estaba temblando. La llamé varias veces y no me hizo caso. Incluso me agaché para acariciarla. Estaba muy fría y no alejaba la mirada de la puerta. Preocupada por sentirla así, porque tuviera algo, me apuré, y sin alejar los ojos de ella me levanté. Fijé la mirada al frente para ir rápido a encender la luz, pero me topé de frente con un cuerpo alto, oscuro, tan oscuro que parecía tragarse realmente la poquita luz que entraba por las ventanas. Me quedé paralizada, ida. Sentí el corazón latiendo en mi garganta. No quise levantar la mirada para intentar ver el rostro, si es que tenía uno. Así que solo pude cerrar los ojos con fuerza y contener la respiración, como si eso fuera a ayudarme. He sentido miedo muchas veces en mi vida, pero frente a eso realmente no puedo decir que sentí temor. Fue más una fuerte impresión. No sabría bien cómo explicarlo. Sentí que pasaron minutos, pero quizás fueron solo un par de segundos. Cuando escuché que mi mamá me habló desde la habitación y apenas ahí pude abrir los ojos. Ya no había nada. Mi perrita estaba pegada a mis piernas y un poco agitada corría a prender la luz. No había señal de ningún intruso, y en el fondo sabía que eso realmente no era algo humano. Si era real, simplemente no podía hacerlo. A mi mamá no le conté nada de lo sucedido, nunca, pero esta historia por supuesto que no termina aquí. Por algo les dije que este año es especial, y esto es porque esa sombra, ese ser, lo que sea, ha estado apareciendo desde entonces, cada cierta cantidad de años. La segunda vez que se me presentó fue en el año 2015. Estaba embarazada. No recuerdo bien cuántos meses tenía, pero mi panza ya era lo suficientemente grande como para que me costara andar caminando sin descansar. También era de noche en esa ocasión, pasada de la 1. Ya vivía con mi esposo, estábamos en la sala. Desde que mi depresión comenzó, sufro de constante insomnio,
así que es normal que me quede despierta siempre hasta muy entrada la noche. Estaba jugando Metro por primera vez, un juego de terror que me tenía bastante obsesionada en ese tiempo. Mi esposo se encontraba dormido justo detrás de mí, en un sillón amplio, mientras que yo estaba en un individual frente a la tele, bastante cerca de ella, de hecho, como me gusta jugar. Y tengo que aclarar algo antes de seguir. Mi vida, aunque sin duda había mejorado al alejarme de mi familia y al estar con mi pareja, seguía sufriendo altibajos. Mi depresión y ansiedad a veces eran peor, yo creo que por el embarazo. Y sí, aunque jamás lo supo mi esposo, en ese tiempo llegué a tener en mente nuevamente la idea del suicidio. Había días en los que fácilmente podía distraerme con videojuegos, pero a veces incluso así no dejaba de sentirme miserable, deseando acabar con todo, llegando incluso a querer atravesarme en las vías del tren que pasa justo enfrente de la casa. Estaba entretenida jugando, sin querer apartar la mirada de la pantalla, cuando de repente tuve esa misma sensación de ser observada, ese aviso natural que suele darnos el cerebro para alertarnos que estamos bajo la vigilancia de alguien. En ese momento creí que era mi esposo, ya que tiene una mirada bastante pesada y siempre la siento. Sin embargo, no dijo nada. Por el rabillo del ojo intenté verlo, y lo encontré pegado al respaldo de mi sillón, de pie, derechito, esperando paciente a que le pusiera pausa al juego. Espérame, amor, déjame lejos de aquí y le pongo pausa. Le dije con la atención en la pantalla, extrañada de que no hablara o hiciera algún comentario de mi forma tan novata de jugar, como solía hacer en forma de broma siempre. Finalmente le pude poner pausa al juego y volteé. El corazón nuevamente lo sentí en la garganta al ver a mi esposo. Él seguía dormido, como piedra, hasta con la boca abierta. Pero yo sabía que había alguien parado justo junto a mí, apenas hace un momento. Desde que me había mudado con mi esposo, nada raro había sucedido hasta ese momento, y la familiar sensación me lo dijo. Sabía de alguna forma que era ese ser oscuro, el que había visto a mis 17 años. Yo no pude seguir jugando. Apagué todo y tuve que despertar a mi esposo para que nos fuéramos a dormir juntos a nuestro cuarto. Él todavía desconocía mucho sobre toda esta situación extraña, por supuesto, y después de esa segunda vez se lo conté. Con los dos pensando al respecto, nos dimos cuenta de la similitud de la situación, de cuando había hecho acto de presencia ese ser cerca de mí, en mi depresión, o más bien, en el límite, a donde me llevaba mi depresión. Después de su primera aparición, mi vida sufrió un primer gran cambio. Me harté de la situación en mi casa, del miedo de que alguna vez llegara a pasar algo terrible con mi padrastro y del hecho de que mi mamá pareciera no reconocerlo. Así que justo después de la primera vez que vi a ese ser, me armé de valor y afronté la situación, siendo echada de mi casa, pero liberada de lo que ya solo era un infierno para mí. En la segunda ocasión, bueno, sufrí mi segundo gran cambio, el nacimiento de mi hija, y con eso el frío entendimiento de la crueldad de las personas que debían protegerme y no lo hicieron, aceptando por fin mi realidad y el hecho de que eso no debía opacar la alegría de tener a mi bebé. Sin embargo, aquí no termina, ya que la tercera, y hasta ahora última aparición de ese desconocido ser cubierto de oscuridad fue en el 2021, cuando mi hija todavía tenía 5 años. Había sido una etapa muy dura por el COVID, aunque gracias al destino ni a mi esposo, ni a mi hija, ni a mí nos dio, aunque él no dejó de trabajar en ningún momento de la pandemia. Supongo que hay que agradecer también a su buena salud y condición física. En ese tiempo ya estaban poniendo las vacunas, y recuerdo que el día que me tocó a mí, mi esposo trabajó de noche y en casa solo estaríamos mi hija y yo. Ambas estábamos en la sala, ella dormida y yo viendo la televisión. Hacía mucho calor. El verano se acercaba, ya que en Monterrey no hace falta que sea junio para que nos estemos quemando. Sin embargo, la vacuna me dio una fuerte reacción y me provocó una fiebre que realmente sentía que me moría.
Tenía 3 cobertores encima de mí y todavía así no dejaba de temblar. En ratos perdía la conciencia y en verdad no tenía ni energía para moverme después de que empecé a empeorar. No quería llamarle a mi esposo. La última vez que había visto la hora eran las 2 de la mañana y no le permitían salir de la tienda a esa hora. Todo estaba cerrado y con alarma. Y además solo iba a preocuparlo. Tampoco desperté a mi hija, ¿para qué asustarla? Recuerdo cómo en un momento parpadeó la televisión. Fue como si hubiera sido un apagón fugaz, de menos de un segundo, pero cuando se volvió a iluminar la sala con la luz de la tele, lo vi parado detrás de mí, igual inmóvil, silencioso. Yo sabía que me estaba viendo. Yo sabía que solo tenía que girar mi cara, subir la mirada para verle la cara, pero no pude. No me atrevía. Y al lado de mí solo había oscuridad, como un cuerpo sólido de color negro, un maniquí a mi lado sin rostro. De por sí estaba muy débil y no pude hablar, no pude sentir nada más. De repente ni siquiera escuché la televisión. Simplemente cerré mis ojos y me quedé dormida. Al despertar estaba empapada en sudor frío, pero ya no estaba temblando. Me sentía fatal, pero la fiebre parecía por fin haber disminuido lo suficiente como para poder levantarme, para quitarme las colchas de encima. Mi hija estaba todavía muy dormida y el control de la televisión extrañamente se encontraba lejos de mí, en el mueble junto a la tele, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Este año mi hija cumple 10 años. Son 5 exactos otra vez desde la última vez que lo vimos. Tal vez venga pronto o tal vez el próximo año. Será cosa de verlo, pero algo dentro de mí me dice que voy a verlo antes de junio del 2026, fecha en que mi hija cumpliría los 11. He buscado información respecto a este tipo de seres, pero lo más que he encontrado son sobre la gente sombra, y lo que todo el mundo habla de ellos es malo. Pero eso me confunde porque considero que este ser que se me pegó aquella vez en la estación del metro, o que llegó a mí de alguna forma, no viene a buscar mi mal, y las razones ya las expliqué. No tengo con quién compartir esta historia sin que me digan que es malo, que es algo que viene a robar mi energía, etcétera, etcétera. Así que espero la comunidad pueda brindar algún comentario o explicación de qué podría ser ese ser que solo aparece cuando estoy en momentos al límite en mi vida. Yo no sé cómo explicarlo. No creo siquiera en ninguna religión. Comunidad, gracias por seguir aquí, gracias por escuchar, y les recordamos por favor que tomen historias con temas tan duros, tan importantes como esta, con mucha seriedad, y cuando necesiten platicar con alguien, exprésenlo. Incluso en el grupo de la comunidad en Facebook, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Siempre estaremos presentes. Y claro, tuvimos que censurar muchas cosas por las normas de la comunidad en YouTube, pero en cualquier plataforma de podcast que escuchen también Relatos de la Noche, ahí lo vamos a subir sin esos beeps. Cambiando de tema a uno mucho menos importante, déjenme decirles que sí, aunque ya casi se acaban los libros de Relatos de la Noche en México, para que aprovechen y compren el suyo, pronto Pronto habrá noticias para un país que queremos mucho, así que por favor, sigan pendientes. Ahora es momento de continuar. Aún quedan historias esta noche. Hola, Uriel. Quería compartir esta historia con la comunidad desde hace tiempo. Omitiré el nombre de mi ciudad porque no sabemos con exactitud qué fue eso tan terrible que nos pasó. Esa maldad que se apoderó de nuestra familia. Solo puedo decir que fue en un pueblito mágico del estado de Jalisco. Todo comenzó a mediados de octubre del año pasado. Hubo una fuerte discusión entre mis tíos, la hermana menor y el hermano mayor de mi mamá. De la noche a la mañana, mi tía Lupita decidió irse a vivir con un tipo que conoció. Él era mayor y tenía una familia.
la cual dejó por irse con ella. Mi tío Gabriel estaba muy enojado, pues eso no le parecía correcto. Decía que no era justo y que ella debía regresar a casa. En un arranque de coraje decidió ir con un brujo de esos que hacen limpias y trabajos como amarres, alejamientos y cosas así. Nunca nos contó exactamente qué fue lo que pidió, qué fue lo que hicieron. Él tiene un negocio donde trabajan mi hermano y mi mamá. Un día mi mamá me contó que al llegar a trabajar olía muy mal, como a azufre y putrefacción. Revisó la casa y debajo del altar donde tienen algunos santos, encontró unas velas negras envueltas en papel aluminio que provocaban ese olor. Ese día discutieron, ya que a mi mamá no le parecía correcto que estuviera haciendo eso sin saber realmente lo que implicaba. En mi familia no creemos en esas cosas de brujería, así que mi tío entró en razón y las tiró. Solo dijo que se le había hecho fácil hacerlo porque la gente le aseguraba que funcionaría y que su hermana regresaría a casa. En fin, las tiró y nos olvidamos del asunto. Pasaron solo unos días y mi tío comenzó a enfermarse. Se deterioró físicamente muchísimo. Perdió como 10 kilos en pocos días y siempre estaba cansado. Como se sentía mal, mi mamá le pidió que se quedara unos días en nuestra casa y él aceptó. Pero cada día estaba peor, comunidad. Tenía una mirada muy extraña. Yo soy enfermera y me daba mucho miedo verlo así, porque esa mirada la he visto antes, en pacientes que están por fallecer. Sonará loco, pero cuando alguien tiene esa mirada, en el hospital decimos que ya se va, que tiene la mirada de la muerte. Seguía sin dormir y cuando lograba descansar un poco, hablaba cosas sin coherencia. Lo llevamos al doctor y decidieron internarlo para hacerle estudios, pero al segundo día en el hospital perdió por completo la cordura. Ya no nos reconocía. Decía cosas sin sentido. Le hicieron muchos estudios y todos salían bien, pero él ya no tenía fuerza ni para levantar una cuchara o ir al baño por sí mismo. Lo cuidábamos entre mi mamá y yo. A veces estaba bien, platicaba como siempre, aunque débil. Otras se ponía agresivo y sacaba fuerzas que no sabíamos de dónde le salían. Ni 3 enfermeros podían con él. Un día que mi mamá estaba con él en el hospital, vio que ingresaron a una señora mayor. La iba cuidando a una mujer que la miraba de forma extraña y se reía. Eso le provocó incomodidad, pero no hizo caso. Preocupada por cómo estaba mi tío, no se quiso clavar en eso. La sorpresa vino después. Un día, cuando estábamos en casa y tocaron a la puerta. Al abrir, mi mamá se asustó muchísimo. Era la mujer del hospital. No sabíamos cómo supo dónde vivíamos. Le dijo: tu hermano no está enfermo. No tiene ningún problema de salud. A él lo están trabajando y lo quieren matar. Es un trabajo muy fuerte, pero yo puedo hacerle un registro y retirarlo. Mi mamá le agradeció, pero le dijo que no. Como dije antes, nosotros no creíamos en eso. Con el paso de los días, mi tío empeoraba. Una tarde fui a cuidarlo al hospital y muy intranquilo me pidió que me acercara. Me confesó que el diablo lo visitaba todos los días, que lo visitaba un diablo y se reía de él. Decía que nadie le creería porque pensarían que seguía alucinando. También me habló de una niña con muchos ojos en la cara que se acercaba para tocarlo, y cuando lo hacía, sentía que se le metía por dentro de la piel. Yo le marqué a mi mamá y le pedí que llevara un padre. Pensé que tal vez eso lo tranquilizaría. No pasaron ni 15 minutos cuando entró un sacerdote. Caminó directamente hacia las cortinas del paciente que estaba frente a mi tío. Yo lo seguí para hablarle, para pedir ayuda para nosotros, pero al correr la cortina, no había nadie. Me aterró porque yo lo había visto entrar con mis propios ojos, porque no había forma de que hubiera salido sin que lo viera, porque tenía miedo de que las alucinaciones ahora me estuvieran llegando a mí también. Le conté a mi mamá y ella me dijo que ya había hablado con el padre de la iglesia del barrio, que iría en cuanto pudiera porque tenía varias misas. Esa noche mi hermano fue al negocio de mi tío a recoger unas cosas. Volvió pálido, temblando, muy asustado. Dijo que cuando entró, vio una sombra pasar, que él ignoró,
que quiso pensar que se estaba sugestionando, pero al salir... ¡Hey! Una voz de hombre muy, muy grave, como salida de una película de terror, le gritó desde dentro. Volteó y dice que lo que vio lo dejó sin aliento. Era una figura encapuchada, con el rostro cubierto. Primero pensó que estaba flotando, pero poco a poco en la oscuridad alcanzó a ver que estaba parado sobre un montón ratas, de ratas y cucarachas que no dejaban de moverse y formaban una masa espantosa, demoníaca. Solo así podría describirla. No sabe cómo salió corriendo, pero llegó a casa en crisis. De no haber visto cómo se puso, cómo estaba el pobre, yo no habría creído lo que dijo que vio esa noche. Después de eso comenzamos a creer en lo que la mujer del hospital nos había dicho. Las señoras que cuidaban a otros pacientes en el hospital nos dijeron que durante la madrugada 2 veces vieron a una niña que se acercaba a mi tío. Una niña que nadie sabía de dónde salía o a dónde se metía cuando la iban a buscar. Hicimos oraciones junto a él, cada día, y parecía que eso lo tranquilizaba. Estuvo casi un mes internado. Le seguían haciendo estudios, pero nadie sabía qué tenía. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, los doctores nos pidieron que pasáramos a despedirnos. Nos dijeron que no pasaría la noche. Entonces, mi papá llegó pronto con el cura de la colonia para darle los santos óleos. En el camino le contó todo. El padre estuvo un buen rato con él y luego nos dijo: él no se va a morir. Ese mal que lo estaba matando se va a ir. Nada es más poderoso que Dios. Ustedes tengan fe y no dejen que el mal los haga dudar nunca, ni por un momento. Esa misma noche llegó mi tía Lupita, la causante de todo. Le susurró a mi mamá que se quedaría a cuidarlo, que necesitaba pedirle perdón. También le confesó que el hombre con el que estaba tenía un protector que cree mucho en la brujería, que le habían regresado el mal a mi tío, que por eso se puso así, pero que ya habían detenido todo. Y así fue. A los pocos días mi tío mejoró. Ya no tenía esa mirada ni arranques de locura. Era él otra vez. Lo dieron de alta. Estaba muy delgado, pero bien. Le dijo a su hermana que la perdonaba, que era su vida y podía vivirla como quisiera. Hoy puedo decirles, comunidad, que mi tío está bien. Nosotros creemos que fue nuestra fe lo que lo salvó. Creemos que Dios es más fuerte que cualquier brujería, pero también aprendimos que no se debe jugar con esas cosas. Si no tienes conocimiento, no te metas, ni siquiera te acerques, porque el mal existe y es capaz de cosas terribles, de cosas que no podrías imaginar. Hola, me llamo Tomás. Hace aproximadamente 4 años solía visitar la casa de mi bisabuela. En ese entonces ella tenía 85 años. La casa era muy acogedora. Recuerdo que siempre jugábamos a las cartas y apostábamos cualquier tontería. Un día, no muy distinto a los demás, como siempre saqué las cartas, las fichas para jugar póker, pero esta vez la apuesta la propuso ella. Me dijo: ¿qué tal si esta vez apostamos cuánto me queda de vida? La verdad me pareció una propuesta rara, macabra. Me dejó pensando, pero supuse que solo era otra de sus bromas, otra apuesta sin importancia. Ella apostó que le quedaban 2 semanas. Yo le dije que le quedaban 4 años más, por lo menos, que apostaría $5. Pero ella me miró seria y dijo: hijo, si yo gano la apuesta, te voy a venir a visitar. Después de esa apuesta tan extraña, jugamos con normalidad. Más tarde me fui a casa. Al llegar le conté a mi mamá lo que había dicho mi bisabuela. Se rió, y eso me dejó más tranquilo.
pensar que solo estaba bromeando y que todos los demás lo verían así también. Pero una semana después de esa noche, a mi bisabuela le detectaron cáncer. Un cáncer que había estado avanzando por su cuerpo de forma silenciosa desde hace mucho. A la segunda semana falleció. Esa noche, después de recibir la noticia, sentí algo muy extraño en mi habitación. Una especie de niebla que era invisible pero que podía sentirse, que me hacía ver todo como borroso. Entre tantas cosas que pasaron ese día, la visita de familiares y amigos, el cansancio, la tristeza, la verdad es que se me había olvidado por completo la apuesta que habíamos hecho. Solo me acosté a dormir. Aproximadamente a las 2 de la mañana, en medio de una oscuridad tan profunda que no podía distinguir nada a mi alrededor, escuché como alguien entraba a mi cuarto. Me di cuenta porque los pisos eran de madera, porque rechinaban cuando alguien caminaba. Pensé que era mi hermano que venía a buscar algo, pero había algo que no me cuadraba. La habitación empezó a llenarse con un olor, con un perfume muy peculiar. Era muy parecido, mucho, al perfume que usaba mi bisabuela. Paralizado por el miedo no pude moverme, y entonces sentí como alguien o algo se sentaba en la punta de mi cama. En cuanto sentí ese peso, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, y fue peor cuando ese algo empezó a susurrar una canción que mi bisabuela solía cantar. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el diablo, te comerá. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue mucho, hasta que sentí que se levantaba de la cama. Volví a escuchar los pasos, el rechinar del suelo, pero ahora se iba alejando, cada vez más. Yo no lograba ver nada. La oscuridad era total, pero sí sentía una presencia. Sentía que algo me observaba. Lo sentía como si alguien me estuviera clavando la mirada a tan solo centímetros de mí. No me pude mover. Después de un rato los pasos volvieron, esta vez alejándose por el pasillo. Poco a poco esa sensación de agobio desapareció. El ambiente empezó a calmarse. Todo terminó cuando el cuarto ya se sentía normal, cuando ya no sentía esa pesadez, esa niebla invisible que lo llenaba todo. Pero justo entonces se escuchó como la puerta de la casa se cerraba, como si alguien le hubiera azotado con fuerza. Ese portazo despertó a mi mamá. Fue a revisar y luego entró de inmediato a preguntarme si yo había escuchado eso, si yo acababa de entrar. No supe qué contestarle. Simplemente le dije que yo no me había levantado, pero que sí, que la puerta se había escuchado, que creía que alguien había salido. No esperaba que me creyera, la verdad. No sé qué pensó al respecto. Hasta ahora, esta historia, esta muy extraña apuesta y esa forma en que se cumplió, no se le había contado a nadie.